Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo, un fraterno abrazo desde acá, donde estamos ahora cerrando esta primera semana de cuarentena. Hemos decidido grabar esta nueva edición porque queremos darle continuidad al número de videos que hemos estado realizando. En principio, además, porque sentimos la necesidad, la responsabilidad de parte del Señor de no cerrar nuestra boca. Y también porque son muchos los que nos han escrito pidiéndonos que sigamos grabando los videos y que podamos seguir compartiendo de esta palabra que el Señor nos está dando en medio de esta situación un poco turbulenta. Bueno, para nadie es un secreto que hemos venido hablando de diferentes cosas, algunas duras. Entre ellas, ayer hablábamos de arrepentimiento, ayer hablábamos de volvernos a Dios, ayer hablábamos de buscar en nuestros corazones cualquier vestigio de iniquidad que pudiera estar arraigado y trayendo consecuencias como las que hoy estamos viviendo de manera globalizada. Pero lo que sí es cierto es que más allá de un mensaje individual, es la necesidad que hoy la tierra está gimiendo, como dice la palabra, de que todos vayamos a ese arrepentimiento para que haya sanidad, para que haya perdón de los pecados y pueda restablecerse el orden natural de este planeta y del propósito sobre todo que Dios tenía con cada uno y tiene con cada uno de nosotros. Yo creo que una de las cosas que más afectaciones han traído, más allá de este virus, porque este virus no es más que consecuencia de todo lo que ha sido la maldad del hombre, es que el hombre haya ido contra natura, que el hombre haya ido contra su propia naturaleza y quiere hoy vivir una supuesta, bajo unos supuestos, unas supuestas reflexiones de igualdad, de equidad, quiere vivir cosas que no son naturalmente dentro o no están dentro del orden en el que Dios las hizo, ¿no? Y por eso vemos que se viven consecuencias de este tipo. Hoy podemos mirar lo que pues representa esta imagen. He querido ponerla detrás de mí para que vayamos viendo además en tiempo real cómo en este momento viene avanzando el coronavirus. Estamos hablando de que ya están por llegar a los 300.000 infectados. Hablamos de 12.848 muertes hasta este momento y 94.671 recuperados, que no es poca cosa y que son un motivo también para alegrarnos, pero que lamentablemente son números que siguen subiendo. Ojalá subieran solo los de los recuperados, pero también siguen subiendo los de los infectados y siguen subiendo los de las muertes. Y en este preciso momento son 186 países que se están viendo afectados por esta pandemia. Aquí mismo podemos ver cómo los números se van moviendo de manera individual, país por país. Si quieren luego les paso el link para que puedan ver en tiempo real cómo se está desarrollando esta enfermedad. Pero quería conectar con esta imagen un poco lo que veníamos hablando el día de ayer, la necesidad que tenemos de volvernos a Dios, la necesidad que tenemos de arrepentirnos de corazón, pero más allá de hacerlo de manera individual, que vamos, es el primer paso, como cuando hablábamos de cuidar el planeta y decíamos que solamente con que tú no tires en la basura, en el piso lo que sabes que debes botar en el bote de basura, ya es un primer paso. Pues también sabemos que hoy, como primer paso, individualmente cada uno debemos arrepentirnos por lo que quizás no hemos hecho bien, pero también entendemos que lo que necesita Dios, lo que necesita este planeta en este momento, es que nos arrepintamos de corazón, de manera global, de todo lo que hemos tratado de hacer en contra de su propósito y para alejarnos cada día más de Él. Yo creo que este es un momento preciso en el que Dios está diciendo, hay una oportunidad para acercarse, hay una oportunidad para arrepentirse y sobre todo para comenzar de nuevo. Siempre las crisis son la oportunidad para comenzar de nuevo, para comenzar de una mejor manera, para corregir los errores y para ver oportunidades en donde antes no las veíamos. Así que no siempre las crisis son malas, a pesar de que lamentamos hoy que hayan 12.848 personas que no han visto la luz del día, que no pueden decir que llegaron hasta hoy, día sábado, que no pueden decir que vieron levantar el alba. A pesar de que lamentamos mucho esas muertes, tenemos que entender que espiritualmente Dios nos está queriendo decir algo. El libro de Levíticos es un libro muy interesante porque
es el libro donde Dios comienza a poner orden. En el Antiguo Testamento, después de haber hecho su creación, después de haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, después de haber pasado por tantas cosas, comienza Dios a través del profeta Moisés, de este hombre de Dios, de este siervo que Dios usó para poner orden en su pueblo. Es donde en este libro comienza a dar la directriz de cuáles eran los comportamientos correctos y los no correctos que se podían hacer entre las personas, entre la relación del hombre con la naturaleza y también en la relación del hombre con Dios. De hecho, es en este libro donde Dios marca las fiestas espirituales que se pueden hacer delante de Él, y es en este libro donde Dios da instrucciones espirituales de cómo adorarle, de cómo buscarle, ¿no? Si bien es cierto es el Antiguo Testamento y hay cosas aquí que ya no se practican, no es menos cierto que hay muchas otras que siguen más vigentes que nunca y que proféticamente hoy representan en nosotros una realidad espiritual que podemos palpar en la actualidad o que podemos poner en práctica en el día de hoy. Lo primero es que en el capítulo 25 del libro de Levítico, el Señor le dice a través de Moisés a su pueblo que trabajaran por 6 años, de que sembraran la tierra, de que la cultivaran, de que explotaran la tierra, pero que en el año séptimo iba a ser un año de reposo. Y que para esto ellos iban a ir guardando de la cosecha del año anterior para que en el año séptimo no tuvieran falta de ningún bien ni de ningún alimento, sino que de lo sembrado, de lo cosechado del año anterior, iban a ser suficiente no solamente para comer durante ese año, sino durante el año siguiente, que iba a ser el año de reposo. El Señor dio instrucciones precisas. De hecho, te puedo leer un poco dándole las citas, capítulo 25, a partir del versículo 6, puede ser. Dice: mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a las bestias que hubieren en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Fíjate cómo el Señor dice que a pesar de que iba a estar en un año de reposo, de hecho te lo puedo leer en el versículo 4, antes de esto, dice: pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. Cuando decía descanso, no solamente se estaba refiriendo a no cultivarla, sino que tener la oportunidad de reposar para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña, lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Esto nos indica muchas cosas a nosotros, incluso también proféticamente representa el mismo principio que Dios le da al hombre en el Génesis, cuando le dice que trabajará 6 días de la semana, pero en el día séptimo descansará. Será un día dedicado al Señor, ¿no? Parte un poco como desde el mismo principio, pero es donde Dios también deja muy claro que todas las cosas hay que dejarlas reposar. Pero no solamente dejarlas reposar, sino que todas las cosas hay que entregarlas a Dios. Será el año del reposo, ¿verdad? Dice la palabra. Pero será un año de reposo para Jehová. Como el día que nosotros tenemos de reposo también es un día para Jehová. Precisamente en esto Israel no fue muy obediente. Y en el capítulo siguiente, el 26, lo puedes leer todo en tu casa cuando termines de ver este video. Pero precisamente en ese capítulo se ven consecuencias de no haber obedecido esta palabra. Y entre tantas cosas que Dios dice, en el versículo 25 se puede leer lo siguiente. Dice: traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencias entre vosotros. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Las consecuencias de no cumplir con los principios de Dios muchas veces trae este tipo de situaciones, de crisis, de momentos. Pero mira lo que el Señor dice
Te lo voy a volver a leer para que tomes en cuenta una palabra que quizás no le prestaste mucha atención. Dice, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. O sea, cuando el Señor permite que algo difícil suceda en nuestra vida, a diferencia de muchos que puedan creer que vienen los tiempos finales y que todo se va a acabar y que vamos a morir todos, y más allá de eso, de esas noticias alarmistas que no buscan más que otra cosa que la zozobra de la gente, que el temor, el Señor lo que está queriendo decir es: yo vengo a rescatar mi pacto contigo, yo vengo a que tú reconozcas que me necesitas, yo permito que esto suceda para que tú entiendas que tienes que depender de mí, que soy el único que tiene control de todas las cosas, que no es tu propia autosuficiencia o tu dinero o tus títulos o tus posesiones las que te dan algún tipo de calidad o de seguridad, sino que es mi determinación, es mi gracia y mi misericordia la que cada día hace que sobre ti levante el sol y cosas buenas sucedan para tu vida. Entonces, cuando eso se nos olvida, y es lo que de alguna manera hoy está pasando con nuestra sociedad, Dios permite que cosas como estas pasen en vindicación de su pacto, para que recuerdes su pacto, su orden natural, el principio, para que volvamos al principio y no sigamos viviendo una vida como si no existiera Dios, como si estas cosas que hoy te estoy trayendo a ti no estuvieran escritas en ningún libro. De hecho, en el versículo 30 de ese mismo capítulo dice: destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. ¿De qué está hablando aquí el Señor? El Señor está hablando de la idolatría. Tenemos que reconocer que el hombre cada día conforme pasa, cada vez que pasan los años, más idólatra se ha vuelto. Y sin discriminar en sociedades o en países, porque de alguna u otra manera todos los países han avanzado en la idolatría, algunos porque de manera religiosa caen en errores de idolatría, pero otros porque de manera capitalista también lo hacen. Hay gente que puede idolatrar una imagen o que puede idolatrar un culto o una persona, pero hay gente que puede idolatrar el dinero, sus posesiones o a un hijo incluso. De alguna manera todo lo que tú pones por encima de Dios es idolatría. Y es lo que Dios estaba buscando, de que el pueblo de Israel entendiera en esta cita en el capítulo 26 del libro de Levítico. Lo primero que será derrumbado son tus lugares altos. Es aquello en donde habías depositado tu confianza, aquello a lo que le habías dado el primer lugar. Si algo está haciendo Dios en este momento de crisis, en medio de esta situación donde obligadamente estamos en nuestros hogares, es derrumbar nuestros lugares altos. Aquel que había puesto por encima de Dios su trabajo, su empleo, pues el Señor derrumbó sus lugares altos. Aquel que había puesto por encima de Dios su empresa, su negocio, pues el Señor derrumbó sus lugares altos. Porque cuando Dios quiere traer un orden original, necesita que cosas como estas sucedan para que tus cimientos sean movidos y entiendas de una vez por todas que necesitas de Dios tanto como yo y como cada uno de los que hoy estamos enfrentando esta circunstancia. Entonces Levítico 26 nos recuerda que necesitamos volvernos a Dios, apartarnos de nuestro pecado para que toda pestilencia y lo que sea que se active, no porque Dios lo envíe, sino que producto del pecado del hombre, de la maldad, se activa en el mundo, sea derribado, sea consumido a través de su gran amor y de su misericordia sobre nosotros. Porque hay una gran verdad que no podemos ineludir, y si alguien respeta los pactos, es nuestro Dios. Si alguien respeta sus promesas, es nuestro Dios. Esa gran verdad se encuentra en Romanos 5:20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Allí hay una gran verdad que hoy traigo para ti y que Dios tampoco olvida. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sin embargo, el escritor del libro de los Romanos, el libro que se le atribuye a Pablo, dice así en el comienzo del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Es decir, en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y por gracia de Dios Dios ha permitido esto para que muchos reconozcamos que hemos puesto en primer lugar otras cosas y le hemos quitado a Dios su lugar. Pero gracias a Él damos de que su misericordia nos alcanza cada mañana, de que su bondad es nueva cada día y de que siempre en cada amanecer hay una oportunidad de parte de Dios para que nosotros reflexionemos y cambiemos nuestro modo de orar y nuestra manera de pensar. Por eso, Segunda de Crónicas lo mencionaba ayer, capítulo 7, versículo 14. En ese capítulo el Señor nos dice que si orara, que si buscares su rostro, que si se te apartas de tu pecado, entonces Él va a oír desde los cielos. Fíjate que el Señor te aclara desde dónde va a oír. Desde los cielos, desde su trono, desde su lugar de reposo. Perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Es necesario que hoy entendamos. Porque muchos dicen, ¿pero qué pecado? ¿Pero qué si yo no soy mala persona? Pues resulta que a lo mejor no habías leído esta cita bíblica. A lo mejor no sabías que haber puesto en primer lugar tu trabajo antes que a Dios ya era de por sí un pecado. A lo mejor no sabías que haber puesto de primer lugar tu negocio o algún hijo o alguna posesión antes que a Dios ya de por sí era un pecado. Yo no soy quien para condenarte, ni tampoco mi intención es hacerlo, porque quizás a mí también me ha pasado. Pero si en este momento me sirvo de ser instrumento de parte de Dios para decirte que ese no es el orden, que Dios quiere que lo pongas a Él en el primer lugar, que te arrepientas, y Él promete en su palabra sanar nuestra tierra. Si algo tenemos que hacer todos juntos en este momento es llevar ese mensaje, arrepentimiento y perdón de los pecados. Es decirle a cada persona con la que nos veamos que es necesario que reconozca sus errores, porque la tierra está gimiendo, porque no la hemos dejado descansar, porque no la hemos dejado tomar el reposo para Jehová. Fíjate ahora, en medio de este reposo obligado, cómo ella reverdece, cómo ella se manifiesta, cómo la fauna comienza a tomar sus lugares, lugares que nosotros dábamos por sentados que eran nuestros. Y resulta que ellos estaban primeros allí antes que nosotros. Cómo nosotros fuimos tomando lugares que le pertenecían a la fauna. Y que ahora ellos, en medio de la soledad que se encuentra en nuestras calles, se pueden ver los jabalíes caminando en plena gran vía de alguna de las calles de nuestros países. En plena avenida principal. Es momento de reflexionar. Es momento de tumbar todo altar. De declarar en el nombre de Jesús que todo lugar alto sea derribado en este momento y sea entronado el poder de la sangre del Cordero. De ese Cordero que fue inmolado para que tú y yo hoy podamos tener vida y vida en abundancia. De que es necesario de que tumbemos todo lo que no forma parte de Dios y pongamos en ese lugar alto a Jesucristo, nuestro Señor. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre.